¿Qué tal amigos? Soy el doctor Francisco Sánchez Freire y en esta ocasión vamos a hablar sobre diabetes. La diabetes es una enfermedad crónica, por consecuencia es degenerativa y cuando no es tratada a tiempo o adecuadamente es una enfermedad mortal. Es una enfermedad de origen metabólico, que quiere decir que altera la función de la nutrición de las células. Es una epidemia porque no obstante que no es contagiosa, su trascendencia mundial es inmensa, afecta a todos los sectores de la población, y no importa la edad, el sexo, la raza, en fin. Por eso es considerada como la epidemia del siglo. ¿En qué consiste la diabetes? Vamos a hablar primero sobre el metabolismo de la glucosa y todos sus elementos. La glucosa es el nutriente principal para generar energía. Asimismo, nosotros dependemos de otros elementos nutricionales como las proteínas y los lípidos, además de elementos básicos como el agua para la hidratación y evidentemente el oxígeno. Pero es respecto al metabolismo de la glucosa, de los azúcares, donde entra el problema de la diabetes. El páncreas libera una sustancia, una hormona denominada insulina. La insulina tiene como función romper las moléculas de azúcar, todos los azúcares que lleguen a nuestro organismo por medio de las frutas, por medio de las harinas, por medio del azúcar de caña, cualquier tipo de azúcar, leche, etc. Cualquier azúcar que llegue a nuestro organismo y se va a metabolizar para convertirla en glucosa. Y ese papel lo realiza la insulina. Toma la molécula de glucosa, la desdobla, la metaboliza, la procesa y hace que se convierta en energía dentro de la célula. Sin embargo, debemos considerar que cuando hay exceso de glucosa y nuestra necesidad de energía no es tanta, entonces la insulina lo que hace es convertir ese excedente de glucosa en glucógeno. Es decir, son moléculas de glucosa almacenadas, apiñonadas, vamos a decirlo, que al momento de no ser utilizadas se van a convertir en grasa. Y esa poco a poco se va a ir almacenando en nuestros tejidos y en cualquiera de nuestros órganos. En condiciones normales, cuando estamos requiriendo energía, la insulina libera otra sustancia, glucagón. Este convierte la grasa en glucógeno y el glucógeno lo va a convertir en glucosa para que luego la insulina pueda aprovechar esa glucosa y utilizarla como energía. Como digo, esto es en condiciones normales y sin ninguna dificultad y tenemos un equilibrio en nuestro organismo, lo que llamamos la homeostasis. Otro papel preponderante que tiene la insulina en nuestro organismo es favorecer a que las proteínas se conviertan en aminoácidos y que son los que van a darle fuerza y estructura a las células. De ahí que cuando una persona tiene problemas de diabetes, la insulina no actúa en esta función y por consecuencia las células se van debilitando, lo que se va a reflejar en el cansancio, agotamiento, presencia de retención de líquidos, etc. La persona tiende a tener mucho sueño y empieza a alterarse las funciones de sus músculos, empiezan a adelgazarles los músculos, de ahí que es uno de los efectos que la persona pierde peso inexplicablemente y que desde luego no es nada favorable. Esta pérdida de peso significa un desgaste del organismo.
Sin embargo, ahí está el problema, o como dijera el gran comediante Cantinflas, ahí está el detalle, joven. A medida que vamos acumulando grasa, la insulina empieza a ser liberada con mayor cantidad para tratar de convertir esa grasa, como el glucagón, en glucosa, como ya mencionaba recién. Sin embargo, por alguna circunstancia hay un cambio, una transformación en la estructura de las grasas, en que empieza a hacerse resistente a la insulina. Entonces ya las moléculas de insulina y ya las moléculas de glucagón ya no son suficientes para poder metabolizar o transformar esa grasa en glucógeno y luego en glucosa. ¿Cuál es la consecuencia? Que el páncreas empieza a liberar más insulina y a medida que libera más insulina, la calidad de esta insulina se va haciendo insuficiente. Y esto genera lo que llamamos la resistencia a la insulina, que nos lleva por consecuencia a la diabetes. Pero bueno, vamos a hablar qué es la diabetes o los tipos de diabetes. Encontramos que la diabetes tipo 1 es una enfermedad que se presenta en personas menores de 40 años y que puede iniciarse desde la infancia. Se caracteriza por una deficiencia del páncreas, tal vez una destrucción autoinmune de las células que producen esta sustancia, esta hormona, la insulina, y por consecuencia la persona no puede procesar los azúcares. De ahí la necesidad de estar aplicando insulina exterior para que se cumpla esta función. La diabetes tipo 2 ocurre ya después de los 40 años y se manifiesta por lo que ya mencionábamos, una resistencia a la insulina. Entonces, una persona con diabetes tipo 2 que va aumentando de peso, que es el factor determinante, la obesidad, se va haciendo más resistente a la insulina y sobre todo si tiene una vida sedentaria en la cual no activa su organismo, la grasa se va acumulando, la necesidad de quema de calorías va disminuyendo y esto va a propiciar que la persona se haga resistente a la insulina. Por consecuencia, llegue a presentar el problema de la diabetes tipo 2. La diabetes tiene dos orígenes, particularmente como el hereditario. Es decir, ya una persona que tenga antecedentes de padres diabéticos, uno o dos, desde el momento que nace, ya esta persona debe considerarse como prediabético. Es decir, es una persona que nace ya con un cheque al portador y que lo puede cobrar en cualquier momento. El otro factor que va a desencadenar la diabetes, que pueda ser hereditaria o no, como ya lo mencionábamos, es el sobrepeso, la obesidad. La persona puede que no tenga el antecedente hereditario de la diabetes, pero su condición de vida, sus hábitos alimentarios pueden llevarlo a desencadenar esta enfermedad. Debido a la incapacidad de la insulina de romper las moléculas de azúcar para convertirla en glucosa, la glucosa poco a poco se va acumulando en la sangre, convirtiendo a nuestro vital fluido literalmente en miel, en melaza. Es decir, la sangre se empieza a volver espesa. La sangre evidentemente empieza a perder su capacidad circulatoria, estancándose particularmente en los lugares de microcirculación, es decir, en los capilares. Por consecuencia, disminuye la oxigenación de esos tejidos y con el tiempo, las células que están dejando de recibir oxígeno empiezan a morir paulatinamente. Supongamos una carretera enlodada
en la cual los vehículos van a batallar muchísimo para circular e incluso se van a quedar estancados. Es exactamente lo mismo que ocurre en nuestra sangre. Las células sanguíneas pierden la capacidad de circulación. Las células del sistema inmunológico se ralentizan y habrá lugares a los cuales no pueden llegar. De ahí que vienen consecuencias tan graves como el pie diabético. Es decir, cuando se pierde la circulación en las extremidades inferiores y que va dejando de tener oxigenación, que no llegan las células inmunológicas, de ahí que cualquier golpe, cualquier lesión en el pie es un campo de cultivo para cualquier bacteria. Una herida pequeña que sea, debido a que no hay una regeneración de tejidos por la falta de oxigenación, queda abierta y queda expuesta a cualquier bacteria. Y como no pueden llegar las células inmunológicas, esas bacterias hacen un festín de esa extremidad y poco a poco la van destruyendo hasta crear la gangrena y la muerte del tejido, teniendo que recurrir a la amputación. Es el mismo fenómeno que ocurre en cualquier parte de nuestro organismo. La glucosa se va estancando en los riñones, haciendo que el riñón pierda la capacidad de filtrar la sangre, se va haciendo miel o se va acumulando en diferentes tejidos, evitando la oxigenación, desencadenando problemas como aumento de la presión arterial, aumento del colesterol, de los triglicéridos en la circulación, trastornos de oxigenación cerebral, en la retina, donde se va perdiendo la oxigenación y por consecuencia se va perdiendo la vista. Todo esto debido a que la sangre está espesa, no puede circular adecuadamente. Y además, si la glucosa es el alimento favorito de cualquier microorganismo, de las bacterias o de cualquier microorganismo, pues nos hace muy susceptibles a tener infecciones crónicas constantemente, aunado a que nuestro sistema inmunológico está deprimido, o más que estar deprimido, no puede llegar a esas áreas de combate. Es como decir que en una colonia conflictiva que acaba de llover, que está enlodada, la policía no puede entrar con sus patrullas. Por consecuencia, los delincuentes hacen de las suyas. ¿Cómo identificar la diabetes? Bueno, la diabetes al inicio no presenta síntoma alguno. Empieza a presentarlos a medida que va avanzando y que va generando problemas. Si la persona presenta mucha sed, aumento del apetito, eh, orina mucho o empieza a perder peso inexplicablemente, debe sospecharse que hay un cuadro diabético. Pero quiero aclararlo, esto es muy importante. Cuando estos síntomas se presentan es porque ya la diabetes tiene cierto tiempo de haber aparecido. De ahí la importancia de la detección oportuna, que esto es, ya después de los 40 años, pues realizarnos exámenes sanguíneos cuando menos una o dos veces al año, ver nuestros niveles de glucosa. Recuerden que, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, el nivel normal de glucosa en sangre no debe sobrepasar los 100 miligramos por decilitro. Si ya aparece más de 100, la persona debe considerarse diabética. Esto es muy importante porque a partir de ahí debe empezar ya un tratamiento. Si no es un tratamiento por medio de medicamentos, sí regular la alimentación. En conclusión, ¿cómo podemos atacar y combatir ese trastorno? Hacer pruebas sanguíneas
una o 2 veces al año. 2, actividad física. El ejercicio que va a ayudar a que esas moléculas de glucosa, de glucógeno y de grasa se rompan para generar energía y favorecer la función de la insulina. Y 3, evidentemente, un programa de alimentación adecuado, adaptado a las necesidades. Pero también es muy importante recordar que el hecho de que una persona sea diabética no significa que tenga que sacrificar todos los alimentos. Lo que significa es que, como en todas las circunstancias y en todo problema, esta persona tiene que aprender a equilibrar sus alimentos. Si una persona con diabetes desea comer pastel, helado, frutas en almíbar, etc., puede hacerlo si esa persona está equilibrando esos alimentos. Se ha comprobado que alimentos que puedan tener en algún momento, sean ricos en carbohidratos, favorecen la disminución de glucosa en sangre, porque va a depender del equilibrio que esos alimentos lleven. Como en todo, no significa sacrificar, pero tampoco significa libre demanda. Como lo dijimos, equilibrio. Debemos tener mucho cuidado porque la diabetes, bien cuidada, bien controlada, nos da una sobrevida de hasta 30 años o más. Pero cuando la diabetes se descuida, se descontrola, en que perdemos nuestros hábitos alimentarios, el consumo de alcohol, el sedentarismo, etc., obesidad mórbida, la sobrevida de la diabetes puede ser de 20 años o menos. Así que si en algún momento aparece este fenómeno orgánico, no la pienses, no lo descuides, porque el problema, y voy a ser un poco crudo en esto, el problema no es la muerte, el problema es todo lo que antecede a su final. En Figura Sana, Clínica de Nutrición y Control de Peso, tenemos los programas de alimentación balanceados, equilibrados, sin sacrificio, pero que pueden ayudarte a nivelar la glucosa y cualquier tipo de problema o enfermedad metabólica. Figura Sana, más de 25 años de experiencia comprobada. En Torreón estamos ubicados en Avenida Abasolo 980 Oriente, entre calles 9 y 10. Y en Saltillo, Coahuila, en Lope de Vega 1384, Colonia Chapultepec. O puedes enviarnos un WhatsApp al 8711 375204. También contamos con Clínica de Nutrición en línea. Es muy sencillo. Envía un WhatsApp y te damos las instrucciones. Muchas gracias por su atención.